Imagínate que estás leyendo un libro, pero no un libro cualquiera, uno que con solo de verlo te produce taquicardia. El libro de Psicología del Aprendizaje. Más concretamente, estás leyendo el apartado de modelos del condicionamiento clásico, modelo Rescorla-Wagner. En este momento estás alucinando y totalmente sorprendido porque no entiendes nada. Empiezas a sentir angustia, beta por aquí, lambda por allá. Pero bueno, contra todo pronóstico, has conseguido terminar de leer el apartado, consiguiendo aprender un 40% de información nueva. Así que decides, después de un rato, releer el tema y, sorprendentemente, ya no te produce la misma sensación que en la primera lectura. Todos los contenidos te suenan y te parecen menos sorprendentes. Consigues aprender un 30% más de información sobre el modelo. Y así va a ocurrir sucesivamente. En las siguientes lecturas del modelo, cada vez te sorprenderá menos y conseguirás aprender más en cada ensayo, hasta que lleguemos al aprendizaje total. Esto es el modelo de Rescorla-Wagner. Como acabamos de decir, es un modelo del condicionamiento clásico. Es un modelo asociativo de referencia que trata de explicarnos cómo aprendemos. Es sumamente importante el concepto de sorpresividad. Camín fue el que sugirió esta idea. Mientras estudiaba el fenómeno de competición de claves, más concretamente el bloqueo, para él el bloqueo se producía porque el segundo estímulo condicionado no produce sorpresividad. ¿Cuáles son las variables que afectan a la fuerza asociativa? ¿Qué es lo que tratamos de estudiar con este modelo? Intentamos medir, calcular cuánta es la fuerza asociativa de cada ensayo, de cada vez que le presentamos la asociación de dos estímulos. Bien, la fuerza asociativa es igual a la saliencia por la sorpresividad. Con saliencia nos estamos refiriendo a un estímulo saliente, es decir, un estímulo que es significativo para un organismo, que llama su atención. En este modelo, con saliencia, estamos haciendo referencia tanto a la saliencia del estímulo condicionado, que sería alfa, como a la saliencia del estímulo incondicionado, que sería beta. Aquí tenéis un ejemplo para que vayáis entendiendo un poco cómo va, cómo funciona. Cuando hay una campana fuerte más pizza, ambos son muy salientes, tendremos un aprendizaje rápido. Cuando hay campana fuerte más comida seca, que eso no lo quiere nadie, el estímulo incondicionado será bajo en saliencia. Por lo tanto, aprenderemos lento de nuevo. Bien, la sorpresividad. La sorpresividad la vamos a dividir en aprendizaje que quiero obtener, que va a ser lambda, y aprendizaje que ya tengo, Vn-1. Ese es el parámetro. Bien, sorpresividad va a ser la resta de aprendizaje que quiero obtener menos aprendizaje que ya tengo. Vamos a poner las tres situaciones. Primera vez que suena la campana y llega la pizza. Eso que va a ser muy sorprendente. Va a haber una alta sorpresividad. Por lo tanto, va a haber mucho aprendizaje. Varias veces escuchando la campana y llega pizza, pues la sorpresa va a ser media. Aprenderemos ya poco. Cada vez vamos aprendiendo menos porque la asociación de esos dos estímulos nos resulta menos sorprendente. Por último, cuando suena la campana pero no llega la pizza, se va a producir una sorpresa negativa. Perderemos la asociación.
Aquí os presento un resumen de lo más importante que tiene el modelo desde mi punto de vista, que son entender bien los parámetros y entender bien las situaciones. Bien, parámetro. El parámetro de incremento de fuerza asociativa no lo habíamos visto hasta ahora. Te he hablado de la fuerza asociativa, pero no te había enseñado el parámetro. Pues esto es lo que vamos a estar calculando con este modelo, el incremento de la fuerza asociativa. Cuánto está aumentando la asociación entre los dos estímulos que te presento. Y este va a depender de la sorpresa y va a oscilar entre -1 a 1. Ahora tenemos alfa y beta. Para calcular incremento de V tenemos alfa, beta, lambda y V, como bien os he explicado anteriormente. V n-1, ¿vale? Bien, alfa es la saliencia del estímulo condicionado, beta es la saliencia del estímulo incondicionado, ambas van de 0 a 1, aunque la saliencia del estímulo condicionado suele ser 0,5 y la saliencia del estímulo incondicionado habitualmente es 1. Bien, lambda, como hemos dicho, es la magnitud de la respuesta incondicionada que provoca el estímulo incondicionado. Dicho de otra manera, el máximo aprendizaje posible. Dicho de otra manera también, aprendizaje que quieres obtener. Y también, esta es la manera con la que también yo recomiendo que os quedéis, es lambda es igual a 1 cuando hay EI. Es decir, cuando se asocia la presencia de EC con la presencia del EI. Y es 0 cuando se asocia la presencia del EC con la ausencia del EI. Quedaros con esto porque es importante para luego entender cómo se aplican estas fórmulas al bloqueo, a la extinción. Así es mucho más fácil entenderlo, ¿vale? Lambda 1 cuando hay EI, lambda 0 cuando no hay EI en la asociación. Bien. Por último tenemos Vn-1, que es el aprendizaje que yo tengo ahora mismo y es la asociación actual entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Y va desde el 0 a lambda. Lo mismo que decir de 0 a 1 porque en nuestro caso del libro nos dice que el lambda va de 0 a 1 también, ¿vale? La segunda tabla va sobre situaciones que nos podemos encontrar, como por ejemplo es el primer ensayo, al principio, la nueva asociación. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que lambda va a ser 1. ¿Por qué? Porque el aprendizaje que yo quiero obtener es 1. Y en este caso vamos a intentar asociar un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Por lo tanto, como os he dicho hace poco, es 1 cuando hay estímulo incondicionado. La sorpresidad, ¿cuánto va a ser entonces? 1 menos 0, 1. Por lo tanto, el aprendizaje también va a ser muy alto. Bien, después de varios ensayos, el aprendizaje va a empezar a disminuir, como bien explicamos antes. ¿Por qué? Porque lambda va a seguir siendo 1, pero la V, es decir, el aprendizaje actual, en este ejemplo, por ejemplo, te han dicho que ya tienes el 0,9 aprendido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que solamente tienes un margen de aprender un 0,1. Por lo tanto, el aprendizaje va disminuyendo cuantas más ensayos hay. Cuando ya se ha aprendido todo, restaríamos lambda 1 menos V1, es decir, aprendizaje que quiero obtener 1 menos aprendizaje que ya tengo, lo que me daría igual a 0. Estaríamos en la asíntota, cuando ya no hay aprendizaje porque no hay más que aprender. Bien, pasamos a la extinción. Recordemos, la extinción en este caso, ¿vale? Aunque nosotros hayamos dado que la extinción no es desaprendizaje, en el modelo de Rescorla-Wagner van a ver la extinción como desaprender. Es importante tener esto claro para poder entenderlo bien. Entonces, la extinción va a ser desaprender. Recordemos que en la extinción se caracteriza por la ausencia del estímulo incondicionado. ¿De acuerdo? Después de un condicionamiento, lo que vamos a hacer es desaprender y presentar
el estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado. Por lo tanto, lambda va a ser 0, porque buscamos el aprendizaje 0, olvidarnos del aprendizaje, ¿vale? Y la v va a ser 1 porque el aprendizaje que tenemos es 1, es máximo. 0 menos 1, menos 1. Pérdida de la asociación. Aquí es cuando empezamos a perder la asociación que habíamos realizado. Por último, el último paso es inhibición condicionada. 0 menos v total. El valor del EC se vuelve negativo. Bien, os voy a poner ahora un ejemplo en el que yo considero que se ve muy claro todo y que os va a ayudar. Un perro, Max, llamado Max, escucha un tono, estímulo condicionado, y justo después recibe un trozo de carne, estímulo incondicionado, lo que le hace salivar, respuesta incondicionada. Al principio, Max no salivaba con el tono, pero después de varios ensayos empieza a salivar con solo escucharlo. Esto es el ejemplo básico de condicionamiento clásico pavloviano, ¿vale? Con el perro, el tono y la carne, o sea, y la comida. Bien, datos del problema. Nos van a dar alfa, beta y lambda. Alfa, que es la saliencia del tono, estímulo condicionado 0,6, saliencia de la carne, estímulo incondicionado 0,8 e intensidad máxima de salivación 10. Aquí te presento las dos fórmulas características del modelo de Rescorla-Werner que las pongo aquí para que ya vayas afianzándote un poquito con ellas, pero yo sé que todavía no las hemos explicado. Pero ya con lo que yo te he explicado más o menos deberías de ir identificando de qué va. Bien, pues vamos a poner que hacemos el primer ensayo con el perro, le presentamos el tono, le presentamos la carne, sabemos que lambda va a ser igual a 10, porque recordemos, estamos buscando el aprendizaje máximo. En este caso nos han dicho que va a ser 10, pues lambda es igual a 10. La v, ¿cuánto será? 0. ¿Por qué? Porque el aprendizaje que tenemos ahora mismo es 0. No tenemos ni idea de que nos iban a presentar una asociación de tono-carne. Por lo tanto, la v es 0, vn-1 para ser exactos, ¿vale? Que aquí falta ese detalle, porque luego la v, vamos a ver que en solitario vamos a ver que es otra cosa. Bien, la sorpresa va a ser entonces lambda menos v, que es 10 menos 0, 10. El incremento de v, que lo traduciríamos como el incremento de la fuerza asociativa, el incremento de la relación entre tono, carne, va a ser beta, alfa, por beta, por 10. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho antes, el incremento de la fuerza asociativa va a ser igual a intensidad o saliencia del estímulo condicionado por la saliencia del estímulo incondicionado por la lambda. Bueno, no, perdona, por la sorpresividad, que en este caso es 10 porque la v es 0, pero bueno, la sorpresividad se traduce en lambda menos v. Entonces, en este caso, nos daría que el perro ha aprendido 4,8. Muy bien. Vamos a ir al segundo ensayo. Tono carne, lambda es igual a 10, seguimos igual, pero lo que va a cambiar, vais a ver que lo que va a ir cambiando es la v, la asociación que hay entre los estímulos. Ahora no va a ser 0, porque ya tenemos un aprendizaje de 4,8. Por lo tanto, la v va a convertirse en 4,8. Para calcular la y vamos a ver que la sorpresividad es lambda menos v. Por lo tanto, ahora la sorpresividad va a bajar. Va a pasar de 10 a 5,2. 10 menos 4,8, 5,2. Y ahora vamos a calcular el incremento de v. ¿Qué es lo que nos va a dar? 0,6 por 0,8 por 5,2, 2,5. Vemos que disminuye la sorpresa y disminuye el aprendizaje, la cantidad de aprendizaje. En este ensayo hemos aprendido 2,5. Bien, vamos a dar el concepto de la v.
Porque ya hemos estado explicando ahora mismo lo que es la segunda fórmula que veis, pero la primera, ¿qué es? La V en solitario hace referencia a la fuerza asociativa neta. ¿Qué es esto? Muy fácil, vamos a explicarlo con la tabla que se ve mejor. En el segundo ensayo hemos aprendido 2,5. Pero queremos saber cuánto es el aprendizaje que llevamos en total con 2 ensayos. Entonces lo que vamos a hacer para calcular cuánto aprendizaje tenemos en total con estos 2 ensayos es el ensayo 1 más el ensayo 2. 4,8 más 2,5, 7,3. Ese es el valor de la fuerza asociativa neta, 7,3. Lo veis aquí, la V es igual a Vn-1, lo que es igual a la fuerza, o mejor dicho, lo que hemos aprendido hasta ahora, o no, vamos a corregirlo. Vn-1 va a ser la fuerza de asociación hasta el ensayo anterior, por eso es n-1. N es el ensayo, menos 1 quiere decir pues el ensayo anterior. Recordar, n es el ensayo, más el incremento de la fuerza asociativa. Entonces, Vn-1 es 4,8 en este caso. Y el incremento de la fuerza asociativa de este ensayo, del ensayo 2, que me ha dado 2,5. Repito, 4,8 es Vn-1, que es la fuerza asociativa hasta el ensayo anterior. Y incremento Vn es el incremento que ha habido de la asociación en este ensayo, en el ensayo 2. Si te preguntase por el ensayo 4, ¿qué tendríamos que hacer? Pues la suma de todo el aprendizaje ver la fuerza asociativa del ensayo anterior, que en este caso es 8,6, y sumarle el incremento que ha habido en este ensayo, que es 0,7, lo que nos dará 9,3. Espero que haya quedado claro. Bien. Las fórmulas. Las voy a presentar, las presento así porque así vamos a hablar más detenidamente de ellas para que las entendáis mejor. Pero como os he explicado, el incremento de la fuerza asociativa, el triangulito que veis es incremento, significa incremento en matemáticas, ¿vale? Y la Vn es la fuerza asociativa. Es igual a la intensidad que hemos dicho, o saliencia, que hemos dicho que la intensidad se compone tanto de la saliencia de alfa como de la saliencia de beta, por la sorpresividad, que es lambda menos Vn-1. Lambda, el aprendizaje que quiero obtener, menos Vn-1, el aprendizaje que yo ya tengo. Y la fórmula de abajo, fuerza asociativa neta, es igual a la fuerza adquirida en el entrenamiento o el aprendizaje que tengo, más el incremento de aprendizaje que he realizado en este nuevo ensayo. Por eso pone Vn, n en este ensayo, n-1 hasta el ensayo anterior. Espero que haya quedado claro. Bien, vamos a pasar con las gráficas que nos van a ayudar mucho a tener una idea clara de ciertas partes de la teoría. Si ves bien la gráfica, memorízala bien o entiéndela bien, mejor dicho, y va a ser mucho más fácil responder a ciertas preguntas que te hagan. La primera gráfica representa una curva de aprendizaje en un condicionamiento excitatorio. En cada ensayo de condicionamiento hay un aumento de la fuerza asociativa y por lo tanto se da un aprendizaje. En los primeros ensayos ese crecimiento es mayor, como hemos estado explicando, disminuyendo
a medida que avanza el entrenamiento. Según Rescorla y Wagner, ¿esto por qué ocurre? Porque el estímulo incondicionado es cada vez menos sorprendente. Por eso, en los primeros ensayos, el paréntesis lambda menos v n menos 1, es decir, la sorpresividad, tiene valores mayores. La discrepancia entre lo que ocurre y lo que esperamos es muy grande y, por tanto, el incremento del aprendizaje en dichos ensayos es mayor. Dicho incremento, al igual que la sorpresividad, van disminuyendo con el entrenamiento hasta llegar a una asíntota. Aquí tenéis marcada la asíntota, que es cuando se produce el aprendizaje máximo, ¿vale? La fuerza asociativa ha llegado a su máximo nivel, al 100%, y el incremento del aprendizaje llega a 0. Es decir, que están inversamente relacionados, ¿vale? El incremento del aprendizaje y la fuerza asociativa. Bien. Vamos a seguir con la segunda gráfica, en la que vamos a ver las diferencias que hay en un aprendizaje con lambda más suave y con una lambda más fuerte. Bien, recordemos qué es lambda. Lambda es la magnitud del estímulo. ¿De acuerdo? La sorpresividad del estímulo incondicionado depende directamente de la magnitud. Como bien hemos dado, la sorpresividad es lambda menos vn-1, por lo tanto dependen directamente. Por ejemplo, si el estímulo incondicionado utilizado en un ensayo de condicionamiento es una descarga de cierta intensidad, su efecto sobre el aprendizaje no será el mismo que si utilizamos una descarga con el doble de intensidad. Utilizar dos magnitudes distintas de lambda da como resultado curvas del aprendizaje diferentes, como podéis ver aquí. Cuando la intensidad de lambda es mayor y más alta va a ser la asíntota que puede alcanzar el aprendizaje. En la última gráfica se representa la diferencia que va a haber entre una alfa más suave y un alfa con una saliencia más fuerte, por decirlo de alguna manera, y cómo esto repercute en el aprendizaje. Cuanto mayor sea la saliencia del estímulo condicionado, es decir, de la luz, por ejemplo, mayor será el aprendizaje en ese ensayo. La consecuencia directa de esto es que una mayor saliencia hace que se alcance más rápido, atentos aquí, más rápido la asíntota, el tope del aprendizaje, el 100% del aprendizaje, aunque no afecta al máximo del aprendizaje, ya que este viene determinado por, como acabamos de decir, lambda, la magnitud del estímulo incondicionado. El aprendizaje va a ser el mismo, aunque cambies la saliencia del estímulo condicionado, alfa, el aprendizaje va a ser el mismo, va a llegar al mismo lugar, pero cuanto mayor sea la saliencia, más rápido se va a llegar a ese lugar, ¿de acuerdo? Aunque en los ensayos que hemos estado diciendo en un condicionamiento de primer orden solamente están presentes el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, Rescorla-Wagner afirma que en situaciones en las que hay varios estímulos condicionados presentes, la capacidad predictiva se ve afectada por la presencia de los mismos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en fenómenos como el bloqueo o el ensombrecimiento, como ya hemos visto. Así que Rescorla y Wagner decidieron modificar su fórmula. Si dos estímulos condicionados se presentan en compuesto, como en un ensayo de ensombrecimiento, ambos contribuyen a predecir el estímulo incondicionado y, por lo tanto, ambos influyen en los cambios de la fuerza asociativa en dicho ensayo de condicionamiento. Para tener esto en cuenta, lo que hicieron Rescorla y Wagner fue añadir a la formulita que hemos enseñado antes el sumatorio. Es decir, es muy simple. No nos compliquemos la vida,
Sumatorio significa que vamos a sumar, en vez de cuando haya un estímulo condicionado, solamente utilizaremos la fuerza asociativa de este estímulo condicionado, pero cuando haya dos vamos a tener que sumar la fuerza asociativa de uno y la fuerza asociativa del otro. Y vamos a hacer, para calcular la sorpresividad, haremos lambda menos, entre paréntesis, la fuerza asociativa del estímulo condicionado 1 más la fuerza asociativa del estímulo condicionado 2, lo que nos dará también pues, el incremento de la fuerza asociativa. Se va a ver mucho más claro en el vídeo siguiente, cuando ponga ejemplos como la explicación del bloqueo con la fórmula de Rescorla-Wagner y demás, ¿vale?